Buenas tardes, mi nombre es Guillermo García Gómez. Continuamos con el llenado de la segunda parte del formato de estadística F911. Abrimos nuestra página principal con nuestro usuario y nuestra contraseña. Para empezar a llenar el cuestionario, debemos de revisar de que la parte anterior que llenamos ya esté correcta. Aquí donde se encuentra la clave del centro de trabajo, debemos de revisar que diga pendiente 0, contestadas 1 y total de carreras 1. Entonces, si tuviera aquí pendientes 1, no nos va a dejar entrar al cuestionario. Hasta que tengamos 0, iniciamos con el cuestionario. Para iniciar el cuestionario, en la parte de arriba, aquí donde está esta manita, hacemos clic en iniciar el cuestionario. En las primeras páginas solo tenemos que revisar que sí estén correctos los datos. En caso de que estén correctos, nada más nos vamos a siguiente. También en esta página ya aparecen datos prellenados de acuerdo a lo que llenamos en la primera parte. Si todo está correcto, es siguiente. Si queremos modificar algunos de estos datos, no nos permite porque estos datos vienen de la primera parte. Continuando con el punto número 3, nos pide que escribamos el número de carreras y programas en la modalidad no escolarizada. Recuerden que el telebachillerato es modalidad escolarizada. Es decir, en caso de que nos pidan datos en la modalidad no escolarizada o modalidad mixta, esos datos no los anotamos. Generalmente vienen deshabilitados. En el punto número 4 nos dice, escriba el número de alumnas y alumnos egresados durante el ciclo escolar 23-24 provenientes de estas generaciones que no contabilizó en el total de la pregunta anterior. Dado que es la modalidad no escolarizada, tampoco la anotamos. Nos pasamos al punto número 5, donde dice, escriba el número de alumnas y alumnos que abandonaron estudios o que se dieron de baja del plantel durante el ciclo anterior. Entonces anotamos aquellos alumnos que dimos de baja en SICOBA. Nos pasamos al punto número 6. De las alumnas y alumnos que se dieron de baja, desglóselos por sexo según el motivo de abandono o baja del plantel. En este caso, anotamos cuál fue la razón por la que se dieron de baja en SICOBA. A partir de la sección 2, empezaremos a anotar los datos del personal del plantel. Primero anotaremos de acuerdo a la función que desempeñan y nos marca aquí las siguientes opciones: directivo sin grupo, directivo con grupo, docente, administrativo y otros. En el caso de que el coordinador no tenga un grupo que atender, no dé clases, lo anotamos aquí en directivo sin grupo, dependiendo si es hombre o mujer, si tiene discapacidad o si es hablante de alguna lengua indígena. En el caso de que el coordinador sí atienda a algún grupo de alumnos y de algunas materias, en este caso lo anotaríamos en directivo con grupo. En caso de que el coordinador sí atienda algunas materias, a partir de ahí, en las demás secciones lo vamos a contabilizar dentro del personal docente. En caso de que el coordinador no atienda ningún grupo, en las siguientes secciones no lo incluiríamos dentro del personal docente. Entonces anotamos cuántos docentes tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, si tiene discapacidad o es hablante de alguna lengua indígena. Nos vamos a la sección 3, personal docente. Ahora anotamos de acuerdo al tiempo de dedicación. Es decir, si su nivel de estudios es doctorado, maestría o especialidad o licenciatura incompleta, lo anotamos en 3/4 de tiempo. En telebachillerato generalmente no existe tiempo completo, tampoco tenemos tiempos por horas. La gran mayoría entraría en 3/4 de tiempo, a menos de que tengamos maestros de nuevo ingreso, algunos sí tienen medio tiempo. En el punto número 2 de la sección 3, ahora anotamos el total del personal docente más el directivo con grupo, aquellos coordinados que sí tienen algunas materias, según el campo de formación académica. Les preguntamos a los maestros cuál es su perfil y en función de su perfil lo anotamos en alguna de los campos de formación académica, ya sea educación, artes y humanidades, ciencias sociales y derecho, administración y negocios. En el punto número 3, ahora anotamos el total del personal docente más directivo con grupo, pero ahora de acuerdo a su grupo de edad. Y aquí vienen rangos. Aquellos hombres o mujeres que tengan 24 o menos, hombres o mujeres que tengan 25 a 29 años y así sucesivamente.
En el punto 4, ahora escribimos al personal docente más el directivo con grupo, es decir, el coordinador que tiene materias, pero ahora de acuerdo al rango de antigüedad académica, si tiene de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, etc. En el punto número 5, ahora escribimos el personal docente más directivo con grupo, pero ahora de acuerdo al nivel que estudian actualmente. En caso que tengamos personal que están estudiando actualmente algo, ya sea la normal, técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, lo anotamos en el campo correspondiente. En la sección 4 continuamos anotando los datos del personal. Nos pide aquí el tiempo de dedicación del total del personal docente más directivo con grupo, de bachillerato general, bachillerato tecnológico, niveles de equivalencia y modalidad escolarizada, pero ahora por nivel de estudios, es decir, si tenemos maestros con doctorado, maestría de especialidad, licenciatura completa o licenciatura incompleta. Los anotamos, como repito, en la mayoría del bachillerato somos de 3/4 de tiempo. Generalmente no tenemos ni tiempo completo ni por horas, tal vez tengamos alguno de medio tiempo. En el punto 2 de esta sección nos pide si nuestro plantel ofrece tutorías. En caso de que sí lo ofrezcan, anotarían cuáles. En caso de que no ofrezcan ustedes tutoría, anotarían que no. Después en el punto número 3 dice que escriba el número de docentes más directivo con grupo que participamos en este programa de tutorías. Si no participan, esa parte la dejan en 0. Aquí nos pide los mismos datos de la sección anterior, pero esta vez nos los pide en la modalidad mixta. Como telebachillerato en modalidad mixta, esta parte la dejamos en blanco. Nos pide los mismos datos en la siguiente sección, ahora modalidad no escolarizada, igual como telebachillerato no escolarizado, también lo dejamos en blanco. A partir de esta sección nos pide ahora las características del inmueble, es decir, de las instalaciones en donde estamos trabajando. En el punto número 1 nos pide que escribamos el número de aulas existentes y cuáles son las características. ¿Cuántas aulas tenemos? Anotamos aquí el total. Si de esas aulas algunas son adaptadas, es decir, no fueron construidas precisamente para el trabajo educativo, entonces anotamos cuántas de esas aulas cuántas fueron adaptadas, que fueron construidas por otra razón, pero nosotros las utilizamos como si fueran aulas. ¿Cuántas aulas tenemos en uso y cuántas aulas tenemos en desuso? En caso de que tengamos algún espacio que no lo estemos usando, aquí anotaremos cuáles son las razones por las que no lo estamos usando, ya sea por deterioro, por falta de material o mobiliario, se encuentra en construcción o falta de alumnos y alumnos. Más abajo nos pide ahora los mismos datos, pero en relación a talleres existentes. Si tenemos talleres de alguna capacitación para el trabajo, aquí lo anotamos. También nos pide abajo ahora los laboratorios existentes. En caso de que tengan laboratorio de química, de física, también aquí lo anotaríamos. Igual, en caso de que tengamos cuántos existentes, cuántos adaptados, en uso, en desuso. En caso de que pongamos en desuso, cuáles son las razones por las que no lo usamos. En la sección 4 nos pide ahora si tenemos aulas o laboratorios de cómputo. En caso de que tengamos, cuántas computadoras tenemos. Y el punto número 5 nos pide el plantel si contamos con servicio de biblioteca. En cambio de que tengamos un espacio dedicado a la biblioteca, anotaríamos que sí. En caso de que no tengamos, anotamos que no. En la sección 7, ahora es sobre los eventos que hemos tenido durante el ciclo escolar anterior. Primero nos pide que escribamos el número de eventos que realizó el plantel durante el ciclo anterior para la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, manifestaciones artísticas, según la siguiente tabla. Entonces anotamos si tuvimos alguna conferencia, alguna exhibición, exposición, talleres, eventos culturales y artísticos o algún evento deportivo. Anotaríamos en la casilla correspondiente. También en caso de que hayamos participado en el número de servicio a la comunidad que realizamos durante el ciclo escolar anterior. Si participamos en alguna limpieza y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes, acciones y programas relacionados con el sector salud, a veces los alumnos participan en campañas de vacunación, por ejemplo. Si participamos en acopio y donación de alimentos, ropa, juguetes, árboles, libros, o si participamos en asesorías a la comunidad, en asistencia social, alfabetización o pláticas informativas. Lo anotamos en la casilla correspondiente.
La sección 10 habla sobre el servicio social. Ese en telebachillerato no participa porque nuestro programa no marca que los alumnos tengan que realizar el servicio social. Eso solamente aplica para bachilleratos tecnológicos o equivalentes. Esa parte la brincamos. En la sección 11, ahora nos habla de proyectos de vinculación. Dice, escriba según su tipo el número de proyectos de vinculación que tiene el plantel con otras instancias. Si tuvimos alguna instancia con servicio público, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, sector social, organizaciones de la sociedad civil, las ONG o las asociaciones civiles. Entonces aquí especificamos qué tipo de proyecto fue con el que nos vinculamos. A partir de esta sección, ahora entramos a otro cuadernillo que ahora se refiere a los recursos informáticos. Nos pregunta si el plantel tiene tabletas, en caso de que tengamos tabletas, si las tenemos para uso educativo y cuántas tenemos. En caso de que hayamos contestado que sí, cuántas le fueron asignadas a alumnos, a docentes o administrativos. Si el plantel cuenta con computadoras, anotamos que sí. Si decimos que no, entonces más abajo ya no contestaríamos nada. Si contestamos que sí, de esas computadoras anotamos cuántas están en operación, cuántas están en reparación y en caso de que tengamos guardadas en reserva. Generalmente tenemos alguna computadora dañada. Y ahora nos pide en caso de que las instalaciones estén adecuadas, es por falta de espacio, falta de mobiliario, etc. Entonces vamos leyendo cada uno de estos puntos y vamos contestando de acuerdo a lo que nos pide. Seguimos con recursos informáticos. Ahora, del total de computadoras en operación, ¿cuántas se dedican al uso educativo? ¿Cuántas se usan para el uso exclusivamente para actividad docente? ¿Cuántas para actividad administrativa? Y nos deben de cuadrar el total con los números que reportamos en la sección anterior. De las computadoras reportadas en la pregunta anterior, indique cuántas de ellas cuentan con acceso a Internet, de acuerdo al uso. Si tienen Internet, cuántas de uso educativo, cuántas docentes, administrativos y el total. Ahora, del total de computadoras para uso educativo, ¿de qué tipo de computadoras? Pueden ser computadoras de escritorios, CPU, pueden ser computadoras portátiles o pueden ser terminales o servidores, dependiendo de lo que tengamos, es lo que anotamos aquí. Y ahora de las computadoras que usamos si tenemos laboratorio de cómputo para uso educativo, ahora vamos a escribir cuáles son las características. Primero nos pide la memoria RAM, si tiene de 1 GB o menos de memoria RAM, 2 o 3 GB de memoria RAM, 4 GB de memoria RAM. Entonces generalmente ahorita ya las computadoras un poquito más recientes, pues ya todas tienen más de 4 GB. Ya encontramos computadoras de 10, de 20, de 40 GB de memoria RAM. Ya es muy raro encontrar una computadora de 1 GB o menos. El sistema operativo, ¿cuál es el que tenemos? Si tenemos sistema operativo de Windows, Linux o MacOS. Generalmente es Windows, a menos que tengan las computadoras del consorcio clavijero, que algunas tienen el sistema operativo Linux. Después de ahí nos vamos a la capacidad del disco duro. Entonces, si el disco duro tiene 30 GB o menos, de 31 a 200 GB o de más de 200 GB de capacidad. Después, la antigüedad con la que tenemos estas computadoras. ¿Cuántas tenemos que sean recientes, que tengan de menos de 1 año, de 2 a 3 años, de 4 años o más? Y por último nos pide de esas computadoras cuántas son rentadas, cuántas son compradas por el plantel o cuántas nos donó alguna dependencia administrativa, ya sea el gobierno del estado o algún municipio. En la pregunta 9 de esa sección nos dice de las computadoras para uso educativo en operación, escriba cuántas se encuentran en el aula o laboratorio de cómputo. Es decir, en mi escuela, en mi caso tenemos 14. La pregunta 10 dice, escriba el número de computadoras para uso educativo en operación conectadas a una red local. En caso de que tengamos internet, anotamos aquí cuántas, y en caso de que no tengamos internet, anotamos también aquí cuántas. Después dice, seleccione el medio de conexión a internet que tienen las computadoras. Si es una red dedicada a internet, si es internet por cable, es decir, cómo conseguimos el internet. Si es internet vía satélite, por señal abierta de Wi-Fi, por señal telefónica, o si no saben cuál es el medio por el que consiguieron internet. Todos estos datos se pueden auxiliar con su maestro que les da la capacitación de la CPT en caso de que tengan esa clase CPT, o el maestro que les imparte las clases de cultura digital.
Después nos pide que anotemos cuál es la velocidad de esa conexión. Si tienen menos de 1 mega, si tienen de 3 a 5 megas, de 6 a 9 o más de 10 megas. En la pregunta 13 nos dice, ¿el aula o laboratorio de cómputo tiene impresora para los estudiantes? Es decir, si una impresora es exclusiva para ellos, entonces anotarían aquí, en esta sección. La pregunta 14 dice, ¿las impresiones son gratuitas para los estudiantes? Ahí anotarían si son gratis para ellos o no. Si el plantel cuenta con internet inalámbrico, Wi-Fi en espacios públicos, entonces anotarían sí o no. Después nos pregunta que marquemos quiénes tienen acceso a ese internet, es decir, si ese Wi-Fi se lo damos al personal administrativo, lo tiene de forma libre el personal administrativo, lo tienen los docentes o también lo tienen los alumnos. Entonces aquí anotaríamos quiénes cuentan con el acceso a Wi-Fi, quiénes tienen la contraseña para acceder al Wi-Fi. Si el plantel cuenta con la red escolar, es decir, aquella que proporciona el gobierno federal, entonces anotaremos aquí si contamos o no. Después nos pregunta si el plantel participa en la red EduSat. Recientemente el gobierno federal ha estado equipando algunos telebachilleratos para que tengamos acceso a esta red. Entonces aquí anotaríamos si tenemos acceso a esa red. Si el plantel tenemos servidores, en caso de que anotemos que sí, cuántos servidores tienen. Y de esos total servidores, escribe el número de computadoras que fue habilitadas para tal fin. Aquí anotamos el dato correspondiente. En la pregunta 22, ahora nos pide si los procesos administrativos tienen alguna de esas características, la A, la B, o la C o la D. Es decir, si la inscripción y control de alumnos, si ponemos A, sería carece de software, aplicación y sistema informático. Si fuera la B, anotaríamos se cuenta con software diversos para apoyar la operación por parte del plantel como el Excel, Word. La C se cuenta con uno o varios sistemas que apoyan la operación del plantel, pero no están totalmente integrados. Y la D se cuenta con un sistema con todos los procesos de plantel alineados. No existen procesos intermedios manuales. En este caso, en telebachillerato, dado que contamos, por ejemplo, para inscripción y control de alumnos, contamos con SICOBA, se anota la opción D. Gestión y personal docente, dado que contamos con el CIPSE, donde se anotan los movimientos que tenemos en el personal. Entonces también anotamos la letra D. Y registro de calificaciones, también contamos con el sistema SICOBA, que es un sistema que cumple con estas características. Es decir, un sistema con todos los procesos de plantel alineados y no existen promedios intermedios manuales. Es decir, no tenemos que anotar nada de forma manual en SICOBA. Por lo tanto, también ponemos el punto número D. En el punto 23 dice, si alguno de los procesos de respuesta C o D indica si el sistema es propio o proporcionado por alguna área federal o estatal. En este caso, los dos sistemas que manejamos, tanto SICOBA como CIPSE, son proporcionados por una área estatal. Después nos pregunta si tenemos equipos audiovisuales. Generalmente en telebachillerato, por la modalidad, siempre contamos con un equipo audiovisual. Ponemos que sí. Y aquí especificamos si tenemos televisiones, videograbadoras, proyectores, DVD, Blu-ray, pantallas planas o pintarrones electrónicos, aquellos que son más afortunados. Y anotamos desglosando si están en operación, si los tenemos descompuestos, si los tenemos guardados o en reserva. Igual nos pregunta si tenemos videoteca. Pues anteriormente, si los telebachilleratos, la mayoría contaban con cierta cantidad de videocassette o para ver nuestros videos. Y aquí anotaríamos en caso de que contemos, si contamos, y acá desglosamos si son videocassette, DVD, Blu-ray, digital, etc. En caso de que no contemos, pues los dejamos en blanco. La siguiente sección ya es otro cuadernillo que ahora habla sobre las características del inmueble. Igual aquí tenemos que recurrir a describir las características físicas que tenemos. En la pregunta número 1 nos dice ¿cuántos centros de trabajo utilizamos las instalaciones? En caso de que haya 2 escuelas o 3 escuelas en el mismo espacio físico, entonces aquí anotamos. Y de esas centros de trabajo tenemos que especificar a qué niveles o servicio educativo correspondemos. En mi caso pues, sería bachillerato general. La pregunta 3 nos pregunta
Nos pregunta si el inmueble utilizado por el plantel de educación media se construyó para uso educativo, es decir, si las aulas se construyeron desde inicio para impartir clases. Anotamos sí o no. En caso de que se haya construido con otra finalidad y ahora lo usamos con uso educativo, anotamos que no. En caso de que hayamos anotado de que no fue construido para fines educativos, entonces aquí anotamos para qué fue construido. Tal vez fue construido como casa de cultura y ahora lo utilizamos con fines educativos. Si anotamos que fue construido para fines educativos, esta parte la dejamos en blanco. Nos pregunta la sección 5 si la construcción se usa temporalmente para impartir clases. En caso de que anotamos que sí, aquí anotaremos cuál es la razón por la que no tenemos construcción propia. Si esa construcción ya no se utiliza de forma temporal, ya es de forma definitiva, entonces aquí anotamos que no y esta parte la dejamos en blanco. En la pregunta 7 nos pregunta la antigüedad del inmueble, es decir, las instalaciones, cuántos años tiene de que están funcionando como bachillerato, como telebachillerato. 5 años o menos, 13 a 22 años, 6 o 12 años o más de 23 años. En el punto 8 dice que elijamos el tipo de espacios que existen en el inmueble que son utilizados por el telebachillerato. Aquí anotaremos qué tipo de espacios y para qué lo utilizamos. Si tenemos dirección, orientación vocacional, servicio médico, bibliotecas, canchas deportivas, áreas verdes o jardines, gimnasio, alberca, etc. Muy bien, en el punto número 9 nos pide ahora de este número de espacios que tiene el inmueble y cuántos son utilizados por el plantel de educación media superior. Es decir, de estos espacios, ¿cuántos lo utilizamos para cubículos de maestros? ¿Cuántos para salas de maestros de usos múltiples? ¿Cuántas aulas audiovisuales? ¿Cuántas aulas de usos múltiples? Y cajones de estacionamiento. Pues es raro el telebachillerato que tiene espacios, pero en los sistemas federales pues sí tienen que describir esto. En el punto número 10, el cuánto mide aproximadamente nuestro terreno. Si contamos con alguna escritura o algún documento que lo vale, pues aquí anotamos el espacio que nos indica el croquis o el documento de propiedad del terreno. En el punto 11 nos dice cuántos edificios contamos. Aquí se habla por edificios aquellos espacios que están unidos. Por ejemplo, si tenemos 2 o 3 aulas unidas, separadas de otras 2 o 3 aulas unidas, entonces contaremos con 2 edificios. Si todos los espacios están unidos, están pegados, entonces nada más sería un solo edificio. Tenemos que poner atención a este número de espacios porque más adelante en las preguntas tenemos que delimitar esos espacios y describir las características de ellos. Después nos pide qué porcentaje de la superficie total de inmueble ocupan los edificios, es decir, de nuestro espacio, cuánto se encuentra construido. Y aquí notamos el porcentaje que estimamos. Ahora, en la pregunta anterior nos preguntaba cuántos edificios tenemos. Si anotamos, por ejemplo, un edificio, aquí anotaremos el nombre que le asignamos a un edificio, puede ser una letra, un número, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puse la letra A. Una vez que ponemos la letra A, llenamos las preguntas que están aquí abajo, es decir, nos pregunta cuántos niveles tiene el edificio, si es de un piso, de 2, de 3, y describe ahora los materiales de que están hechos las paredes, si es adobe, etcétera, de que están hechos los techos. Igual nos pide si es de lámina metálica, todo eso. Dice el material predominante por si tiene más de un material. Y también nos pide ahora los pisos. Y si el edificio tiene problemas. Una vez que terminamos de describir el primer edificio, en caso de que tengan otro, abajo dice añadir o agregar, ahora anotamos el edificio B y hacemos lo mismo. También se vacían todos estos datos, anotamos el edificio B, en caso que hayan puesto la letra B, y describimos las características. Si tuvieran un tercer edificio, igual ponen la letra C y vuelven a describir las características del edificio C. En la pregunta 18, ahora nos pide si existe algún tipo de suministro de agua en el inmueble. Aquí anotamos las características, si el servicio es regular y también de qué tipo de servicio. Si lo obtenemos por red pública, pozo, cuerpos de agua. Podemos anotar más de uno de ellos. También nos pide
si tenemos algún tipo de almacenamiento, ya sea que tengamos cisterna, tinacos, tanques, igual también podemos anotar más de uno de ellos. Y después nos pide si tenemos agua potable para beber. En caso de que contemos con bebederos, anotamos que sí. En caso de que no tengamos, anotamos que no. La siguiente pregunta, la pregunta 21, nos pide ahora el tipo de suministro de energía eléctrica. Si es red pública por contrato, es decir, si contamos con contrato de la Comisión Federal de Electricidad. Si tenemos red pública pero no tenemos contrato, si contamos con planta generadora de luz o tenemos paneles solares, o si no se cuenta con el suministro de energía. En la pregunta 22 nos pide ahora que seleccionemos el tipo de suministro de gas. En la pregunta 23 ahora nos pide que indiquemos el tipo de descarga, si contamos con drenaje, etc. Aquí vamos describiendo. Después nos pregunta si existe separación entre aguas negras en nuestra instalación o aguas pluviales, agua de lluvia. Después, en la pregunta 25 nos pregunta cuántos cuartos de baño tenemos, cuántos cuartos para hombres y cuántos cuartos de hombres para mujeres. Después nos pregunta cuántas tazas sanitarias, mingitorios o letrinas que tengamos. Aquí en este cuadrito vamos describiendo tazas sanitarias, mingitorios o letrinas, cuántas están en uso, fuera de servicio y el total. La pregunta 27 nos pide el número de tazas sanitarias, mingitorios y letrinas. Los desglosamos por hombres y mujeres, o en caso que hubiera mixto también lo anotamos. En la pregunta 28 nos pide ahora el total de tazas, mingitorios y letrinas, pero ahora ¿quién los usan? Si es para uso de estudiantes, uso de docentes administrativos o ambos los usan. En la pregunta 29 ahora nos pregunta si tenemos lavamanos. Ahorita con lo del COVID nos pidieron que todas las escuelas tuviéramos un lavamanos público por cuestiones de pandemia. En la pregunta 30 nos pide si tenemos tomas de agua de bebederos, cuántos tenemos en uso, cuántos están fuera de servicio y cuántos en total. En la pregunta 31, en caso que tengamos una área para mantenimiento, tal vez tengamos algún cuartito que utilicemos para guardar las cosas destinadas al mantenimiento. En la siguiente pregunta nos habla acerca si hemos hecho obras, por ejemplo la 32, si hemos hecho alguna obra de rehabilitación o mantenimiento mayor. En la 33 nos preguntan cuáles son las obras que hemos hecho en los últimos 5 años y si tenemos construcciones nuevas. Aquí vamos leyendo y vamos contestando. ¿Y qué tipo de construcción se realizó? En la pregunta 36 nos pregunta con qué frecuencia se hace la limpieza de los cuartos de baño. En la pregunta 37, si contamos con un programa de protección civil, todos los telebachilleratos a inicio de año tenemos que hacer un programa de protección civil, entonces anotamos que sí. Después en la pregunta 38 nos pregunta si contamos con alarma, botiquín, extintores, señalamiento de ruta de evacuación, salidas de emergencia o zona de seguridad. En la pregunta 39 nos pregunta si tenemos alguna de estas construcciones: barda o cerca perimetral, barda o cerca perimetral incompleta, caseta de vigilancia, portón de acceso, etc. Y aquí lo anotamos. En la pregunta 40 nos pregunta si el plantel cuenta con internado en caso de que los alumnos vivan permanentemente ahí, pues anotamos que sí. Generalmente en telebachillerato no sucede eso. También si contamos con cajón de estacionamiento y quiénes son los que tienen acceso. En caso de que contemos, cuántos están destinados para docentes, estudiantes, administrativos, discapacitados, etc. La sección 2 ahora habla sobre la infraestructura que le destinamos a las personas con discapacidad. En caso de que tengamos infraestructura adecuada para ello, anotamos que sí. Si no contamos, contestamos que no. Al poner que no, estas preguntas se deshabilitan. Es decir, si contamos con infraestructura, nos dice cuántas áreas de servicio destinadas a personas con discapacidad contamos. Aulas, bibliotecas, laboratorios, etc. Si contamos con infraestructura, si contamos con baños, cuántos baños para hombres y mujeres mixtos destinados a esa condición. Y después si contamos con señalamientos para personas con discapacidad. Seguimos si hicimos alguna adecuación para esas personas con discapacidad, tal vez tengamos alguna rampa, entonces lo anotamos aquí. O si tenemos alguna aula especializada para estudiantes con discapacidad,
tales para ciegos o alguna discapacidad motriz. Las siguientes preguntas nosotros no las contestamos, la contesta exclusivamente el CAEP. La 7, la 8 y la 9. Y con eso terminamos nuestro cuestionario. Al terminar el cuestionario aparece un cuadro verde. Si ya estamos seguros de que nuestras preguntas están correctas, hacemos clic en oficializar. En caso de que queramos revisar, nos vamos atrás y vamos revisando cada una de las preguntas. En el momento que hacemos clic aquí en oficializar, aparece del lado izquierdo en la parte de arriba ya dos botones que anteriormente no estaban, y uno de ellos se refiere a imprimir el cuestionario. Hacemos clic aquí y en ese momento todas las preguntas que contestamos ya podemos descargar el archivo y lo podemos imprimir. Y también podemos imprimir los comprobantes de captura, que aparecen más de uno. En este caso se refieren a todas las secciones que contestamos anteriormente. Por ejemplo, este es uno que nos aparece, que son los datos del plantel. Este es otro archivo que se descarga, que es el reporte de oficialización de inicio de cursos. Este es otro reporte que se descarga. Y ya una vez que terminamos, si queremos volver a abrir la página, ya no nos aparecen las opciones para capturar los datos. Al abrir nuevamente la página, nos aparecen los botones donde podemos imprimir nuevamente el cuestionario en caso de que no lo hayamos hecho, o podemos volver a generar los comprobantes de captura. Podemos ver cada uno de los archivos que estuvimos generando. Al finalizar tenemos que revisar que tengamos todos los archivos que tenemos que entregar. Estos 4 son los que contestamos. En la primera parte se contestó el cuadernillo de bachillerato general, que es el más complejo, el que tiene más datos. Y después, cuando empezamos a contestar la segunda sección, que es la que refiere a este tutorial, fue consecutiva. Primero empezamos con los datos del plantel, los datos de infraestructura, el cuadernillo de acceso a tecnología e información, y ya después al que refiere a las personas con discapacidad. Una vez que contestamos estos cuadernillos, el sistema nos arroja estos 6 archivos. Los primeros 4 archivos, que son los datos que llenamos, el de anexo de tecnología, etc. Estos archivos no los vamos a hacer nada más los vamos a tener en reserva. En caso de que no los pidan, los entregamos. Estos no se editan, estos no se firman y no se cambian los nombres. Quieren que los entreguemos así, dependiendo de su zona de supervisión. Eso se les indica a su zona de supervisión. Los que sí vamos a descargar, vamos a imprimir, vamos a firmar y vamos a sellar son estos 2. Entonces son los comprobantes de captura. Una vez que los tengan, los descargan, los imprimen, los firman, los sellan y los entregan. Entonces tenemos 2 comprobantes de captura. Deben tener estos 2. Muy bien, y eso es todo de este tutorial. Espero que sea de utilidad para todos. Cuídense mucho.